Bienvenidos, esto es quienique.com, les saluda Jair Espitia, jefe de contenidos de quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Y en esta oportunidad tenemos en nuestras acostumbradas entrevistas a candidatos a la presidencia, tenemos la oportunidad de tener al candidato Germán Vargas Lleras. Bienvenido. Mucho gusto, Yair. Usted ha recorrido ya diferentes ciudades y municipios presentando sus proyectos, sus propuestas de gobierno, y vamos a empezar por la primera, y es exactamente de qué se trata el Ministerio de la Familia. Bueno, el Ministerio de la Familia lo que pretende es integrar la enorme inversión que hace el Estado colombiano anualmente, que llega a 11 billones de pesos. Sí. Y que está dispersa en muchas entidades, en el DPS, que es el órgano rector hoy de las políticas sociales del gobierno y que yo creo que perdió su norte hace mucho tiempo. Está dispersa porque también hay una alta consejería para la equidad de género de la mujer, hay una alta consejería para la juventud, los programas de mujer rural se manejan en el Ministerio de Agricultura, los programas del adulto mayor en el Ministerio de Trabajo, de manera que no hay mucha cohesión. Sí. Por eso yo considero que se requiere integrarlos para que esa enorme cantidad de dinero, que le repito son 11 billones de pesos, tengan una mejor coordinación. Sí. El ministerio se crearía a costo cero y permitiría integrar todos estos programas, los programas de infancia, de 0 a siempre, los programas de juventud, los programas del adulto mayor, los programas de la población discapacitada, en fin, son 22. Y mucho convendría realmente recuperar un órgano rector que tenga como cabeza un ministro con capacidad de interlocución en el propio Consejo de Ministros y que tenga vocería también en el Congreso. Bien vale la pena, porque hoy miles y miles de colombianos que deberían tener coberturas en lo social no están accediendo a esos programas. Digamos que la ciudadanía apenas le mencionan un tema como un nuevo ministerio, lo que primero piensa es en burocracia. Por eso le digo que sería a costo cero. Hoy basta reconvertir al DPS, que tiene sus instalaciones, que tiene una nómina muy abultada, en un nuevo ministerio y recoger todos los programas. Por el contrario, se reducirían muchos costos, porque cada programa tiene personal administrativo que es innecesario si usted integra todo eso en una entidad como lo sería el ministerio. El primer programa que usted presentó fue su propuesta económica. De allí ya han pasado varios días y publicaciones como Bloomberg fueron muy críticos respecto a esta propuesta, donde dicen que casi que no es real, en el que usted plantea un crecimiento económico anual del país en 5%. Hoy estamos apenas acercándonos al 2%, digamos que es duplicar y casi que triplicar este crecimiento económico en el país. Digamos, ¿usted cómo enfrenta esa crítica que era un medio prestigioso como Bloomberg? Bueno, le recuerdo a usted que este país hace 4 años tuvo un crecimiento del 4.4, de manera que ya hemos pasado por eso. No es algo utópico pensar en recuperar el crecimiento. Cuando Bloomberg sacó esas críticas, yo recientemente había formulado mi estrategia y desde entonces ya señalaba, y de eso hace ya 7 semanas, que si seguíamos por el sendero actual íbamos a perder la calificación en el exterior de los bonos de la deuda colombiana. Pero yo lo pensaba a 1 año, a 2. Oh, sorpresa, cuando a las pocas semanas Standard & Poor's, que es una calificadora aún más válida, nos disminuyó la calificación de riesgo. Señalaba yo entonces, y aún lo pienso, que en los últimos años hemos tenido unos niveles de endeudamiento interno y externo que ya llegan a 490 billones de pesos, que comprometen el 54.9% del Producto Interno Bruto, que hemos llegado a unos niveles de déficit fiscal que duplican la meta que nos habíamos fijado del 2%, ya estamos en el 4%.
y que a este nivel de crecimiento se iba a comprometer toda la calificación de la deuda. Y entonces, con un alto endeudamiento y con un alto déficit fiscal y con poco crecimiento, la receta se agotó. Y de ahí mi propuesta. Tenemos que recuperar la competitividad. Si queremos volver a crecer a los niveles que teníamos hace 3 años, es forzoso impulsar una nueva reforma tributaria que nos haga mucho más competitivos. Nosotros competimos con Europa, con los Estados Unidos, con toda América Latina y con unas tasas impositivas en materia tributaria que nos han colocado en una situación compleja. Digamos, el gobierno o más bien, la propuesta es quitarle peso o quitarle más bien carga impositiva a la producción, al sistema de producción que son las empresas. Por supuesto. Mire, le decía que nosotros tenemos 16 tratados hoy vigentes. En Chile se paga un 30%, en Perú un 41%. El promedio de impuestos a los países de América Latina no sobrepasan el 41%. Sí, 41%. Nosotros estamos en el 69.5%. Ya los Estados Unidos aprobaron una reforma en donde bajaron su tasa impositiva al 20%. En Europa, los impuestos no sobrepasan el 41%. De manera que nos hemos colocado en una situación en donde en los últimos 2 años más de 10.000 colombianos han tomado la decisión de trasladarse al exterior. La mitad de ellos renunciando a su nacionalidad colombiana, la otra mitad colocándose como sujetos fiscales en terceros países. Y no son cualquier calidad de colombianos, todos con patrimonios entre 200.000, 500 millones de dólares. De manera, y detrás de ellos se han ido también las empresas. Sí, digamos, escapándose el capital colombiano. No escapándose. Cualquier persona tiene la libertad de renunciar a la nacionalidad y de irse y trasladarse a un tercer país. Pero lo grave es que detrás de ellos también hemos tenido un éxodo de empresas que han preferido ir a colocar sus industrias en México o en Chile y enviarnos el producto terminado. De ahí el bajo nivel de crecimiento. Si no paramos el éxodo, tanto del capital nacional, si no generamos condiciones competitivas para que nuevamente llegue la inversión extranjera, muy difícil va a ser lograr niveles de crecimiento como el que estamos proponiendo. Sí. Y esa reforma, pues pasa por equiparar el impuesto de renta. Nosotros proponemos un 30%, eliminar los gravámenes al patrimonio, ningún otro país hoy en el mundo desarrollado los tiene. Establecer un plan de choque para la amortización de activos fijos. Pero lo más importante, nosotros estamos focalizando y creyendo que 6 actividades nos permitirían en el corto y mediano plazo recuperar el crecimiento. Ellas son el turismo, que es una gran apuesta. Ya el país recibió más de 5.000 millones de dólares en divisas en el último año. El sector minero energético, que es la gran fuente de ingresos. Usted recién decía que ese crecimiento de 4 o 5% ya lo tuvo Colombia hace 3, 4 años y era precisamente cuando el sector minero energético estaba en su mayor apogeo. Hoy hay un déficit de esa industria y ese era como el sustento de ese crecimiento. Pues mire, hoy el escenario es diferente. Aquí en el país nos habíamos hecho la ilusión de que ya nos habíamos diversificado enormemente. Y cuando sobrevino la caída del precio del barril del petróleo, no pasó nada. Dejamos de percibir 20.000 millones de dólares anualmente. Y esta es la única industria que en el cortísimo plazo nos podría recuperar la caja para lograr niveles de mayor crecimiento. Pero está también el sector industrial y manufacturero, que con tasas competitivas en materia tributaria podría despegar nuevamente. Está el sector agrícola. El documento en materia agrícola lo vamos a presentar en el mes de enero, un poco asimilando el modelo peruano, que les ha permitido multiplicar por 5
las exportaciones agroindustriales bajo unas condiciones que aquí quisiéramos impulsar. Está el sector de la vivienda, que fue el gran sustento en los últimos años, de parte del crecimiento y del empleo. Ese solo programa de las 100.000 viviendas generó 1.500.000 empleos. Directos. Sí. Directos. Y está, por supuesto, el sector de la infraestructura, que es el otro gran componente que queremos seguir estimulando. Sí, y usted lo quiere hacer precisamente de una forma ministerial, más bien, de política de Estado. Las inversiones que el país hizo en los últimos 3 años son las más grandes que haya hecho en cualquier sector a lo largo de toda su historia. Fueron 60 billones de pesos. Y transformar la infraestructura en Colombia es hoy un imperativo para recuperar la competitividad, reducir los costos logísticos, los tiempos de desplazamiento, la seguridad vial. Colombia en las últimas décadas se fue rezagando enormemente. Cuando este plan de infraestructura termine, tendremos la más moderna red vial, aeroportuaria y portuaria de toda América Latina. Y seremos en el continente el tercer país con mejor infraestructura. Y eso ya está en marcha. Sí, eso le iba a preguntar. Lo que hay es que concluirlo. Ok, ¿y cuánto falta para concluirlo? Depende, unos proyectos van más avanzados que otros. Este año, desafortunadamente, se tuvo un enorme rezago por cuenta del problema de Ruta del Sol 2. Cuando sobrevino esta tragedia y la de Conalvías, como la gran fuente de financiamiento era la Banca Nacional, se paró el financiamiento de muchos proyectos. Veo con satisfacción que ya el Tribunal de Cundinamarca ordenó la liquidación de ese contrato y si a la Banca Nacional le garantizan que no va a tener que aprovisionar como pérdidas lo que había colocado y expuesto en Ruta del Sol 2, seguramente a partir del mes de enero se recuperará la normalidad y habrá desembolsos para muchos proyectos que no los tuvieron este año. Los proyectos que más avanzaron, Cartagena-Barranquilla, con ese gran viaducto de 9 kilómetros, Honda-Puerto Salgar-Girardó, los Pacíficos 2 y 3, que son los tramos de la conexión Medellín-La Virginia, avanzaron muy bien, pero tenían financiamiento externo de Goldman Sachs. No estaban supeditados al riesgo de que fuera solo la banca colombiana la quien les desembolsara los créditos. Bien, ¿y cuáles serían entonces sus proyectos o sus macroproyectos para priorizar durante un eventual gobierno suyo? Bueno, lo primero es terminar los que ya están en marcha. Lo segundo es comprometer a las firmas originadoras y estructuradoras a que terminemos la ola 3. Eso tiene que ver con algunos proyectos estratégicos. El tramo entre Popayán y Pasto. Ya está contratada la doble calzada Rumichaca-Pasto. Y también del otro lado doble calzada Santander de Quilichao-Popayán. Nos está haciendo falta ese tramo, el intermedio de la Panamericana. Segundo, usted me pregunta, déjeme termino por cuáles serían los proyectos estratégicos. Segundo, el tramo Cúcuta-Ocaña. Ya está en ejecución Ocaña-Gamarra, pero necesitamos conectar a Cúcuta con Ocaña. Tercero, el primer tramo de la carretera de Bogotá-Villavicencio. Este año que viene se entregará terminado el segundo tramo. Una gran autopista, se siente uno en Europa. Y ya está contratado el tercero de los tramos, Chirajara-Villavicencio. Hace falta el primero de ellos. Y así le podría seguir enumerando proyectos muy estratégicos. Puerto Gaitán-Puerto Carreño. Es la carretera que conectará a toda la altillanura y a la Orinoquía. 520 kilómetros. Un proyecto con el que mucho hemos soñado. La carretera de la Alta Guajira hasta Nazaret, la conexión Pacífico-Altillanura, que es una carretera que arranca el país a punta de carretera. Es una carretera que arranca en Palmira, Colombia, Aipe, La Uribe, estratégica para todo el Pacífico colombiano. La conexión Chocó-Valle, que es una carretera que da de Novita a Cartago.
todos estos proyectos, ya se contrataron los diseños y seguiría un gran avance ponerlos en marcha. En continuación. Y las vías terciarias, por ejemplo, y le pregunto en específico porque uno de los grandes problemas del campesinado colombiano es que siembran, cosechan, pero no tienen cómo sacar sus productos al mercado. Así es. Digamos, usted nos está hablando de grandes obras de infraestructura, autopistas, etcétera, pero ¿y el pequeño campesinado? Bueno, queda el plan nuestro incluye 3 componentes. El primero, el de las grandes autopistas, al que me refería hace un momento. El segundo tiene que ver con conectividad regional. Y si tiene interés, le podría mencionar en qué consiste departamento por departamento. Bueno, quizás ese nos pueda ir todo el tiempo ahí. Y el tercer programa es el de la red terciaria. Sí. Ahí el país tiene un enorme rezago. Piense usted que tenemos 145.000 kilómetros en red terciaria y en buen estado solo el 4%. Nada. Este es un programa que tomará varios gobiernos, a lo menos 20 años, por el costo y la dimensión del mismo. Poner en buen estado la red terciaria en Colombia significa hacer inversiones de más de 200 billones de pesos. La red terciaria además es una responsabilidad municipal, pero no hay ningún municipio en Colombia que difícilmente con sus propios ingresos pueda acometer. Mi compromiso para los próximos 4 años es, en promedio, pavimentar siquiera 10 kilómetros en cada municipio del país, que sería un primer gran paso en promedio. Y en algunos corredores pavimentación, en otros placahuella, priorizando aquellos lugares donde está concentrada la producción que necesita tener acceso a los centros urbanos para luego conectarse con la red vial. Pero yo creo que este es un primer gran compromiso. Mucho me gustaría decirle que vamos a acometer la terminación y optimización de toda la red terciaria, pero ni por el costo ni por el tiempo podríamos un solo periodo aseverarlo. Será un problema de 5 gobiernos a lo menos, siempre que se mantenga el ritmo de inversión en cada uno de ellos. Pasemos a otro sector, y ya lo tocó de manera rápida, y es el tema del turismo. Yo soy de Cartagena, es una ciudad que vive del turismo. ¿Y cuál es la propuesta para, por ejemplo, que ciudades como Cartagena, que los que viven y los que la visitan dicen siempre que hay 2 ciudades, es decir, la que tiene recursos y la que se muere en la pobreza, para que este sector del turismo, de verdad, toda la gente de Cartagena pueda vivir de eso y para que ese sector marginal pueda participar de él y salir adelante? Bueno, usted me está hablando de 2 temas que están relacionados, pero que deben ser abordados con ópticas distintas. Digamos, hay otros para sectores que el tema de la pobreza, pero digamos, en Cartagena se requiere actuar integralmente, y eso se hará. Un componente es el de los programas a que ya nos referimos, que se integrarán en el Ministerio de la Familia. Pero otra es la circunstancia particular de cómo el turismo que hoy afecta o beneficia a Cartagena en un 30% puede crecer enormemente. Yo planteaba el día jueves en el lanzamiento del programa, que lo hice en Cartagena, sí, por eso le pregunto, de algunos componentes que mucho nos van a favorecer y que van a permitir que en los siguientes 4 años dupliquemos hoy los ingresos que tenemos por concepto del turismo. La estrategia es que los 5 millones de personas que nos visitan del extranjero anualmente los podamos llevar a 10 millones, que dupliquemos el número de inversionistas que hoy vienen al país, que dupliquemos asimismo el número de divisas que recibimos por concepto del turismo. El turismo tiene 7 ejes fundamentales. Tiene el eje de la infraestructura, por supuesto. Sin aeropuertos y sin carreteras es imposible que el turismo llegue. Y para Cartagena estamos proponiendo dar ya la aprobación definitiva del nuevo aeropuerto, que será un aeropuerto ubicado en Bayunca, que tendrá capacidad de movilizar hasta 14 millones de pasajeros,
que quedará a 7 minutos del actual. Una obra fundamental para Cartagena es la obra del Bicentenario, que es la continuación de la Avenida Primera. Increíble que se hayan hecho inversiones de 3 billones de pesos en hotelería y como usted pudo constatar esta semana y la anterior está perfectamente inundado. Esa movilidad mucho le serviría al sector de Boca Grande. Pero hablemos también de los barrios marginales. Sí. Es increíble que no se haya podido terminar los 9 kilómetros de la perimetral de la Ciénaga. Esa sería otra gran obra. Estamos hablando también de cielos abiertos. Quinta, sexta, séptima libertad, para que muchos más turistas puedan llegar en nuevas rutas a precios competitivos y estamos estimulando también en esa política de cielos abiertos la llegada de los vuelos charter. Estamos estrangulados por el monopolio que hoy tienen las compañías aéreas en Colombia y si queremos masificar la llegada de turistas, de vuelos charter, de muchas otras compañías que reduzcan costos, que establezcan más y mejores frecuencias, es necesario pasar a una política de cielos abiertos. Los tiquetes a Colombia siguen costando en algunos casos hasta el doble de cualquier otro destino en el Caribe. Y también los destinos domésticos. Y domésticos también. ¿Qué hacer con ese problema? Es increíble que un tiquete a Cartagena esté costando 1.200.000, 1.400.000. Pasó la huelga y los tiquetes no bajaron. Altos. Y hay que ver cómo están en esta temporada navideña. Entonces, es infraestructura, política de cielos abiertos, también la formalización del turismo. El 48% de toda la oferta turística en Colombia es informal. Tenemos que hablar también del régimen laboral. En Colombia tenemos 4 estaciones y hay que propiciar un modelo de contratación que sea integral, sin desmedro de las prestaciones sociales, permita contrataciones a muy corto plazo. Eso hará al turismo más competitivo. Estamos hablando de los beneficios tributarios. 42.000 nuevas habitaciones se construyeron solo con base en el incentivo que se estableció ya hace algunos años. Nosotros creemos que se debe prorrogar y además incluir a toda la cadena de la oferta turística, toda la cadena de centros de convenciones, parques temáticos, muelles, malecones, todo lo que tiene que ver con el turismo. Tenemos una cosa muy atractiva, en lo que felicito al ministerio, que fue los 12 corredores que se divulgaron hace algunos meses. Hay que seguirlos estimulando y promoviendo. Y ahí vamos a otro tema, la promoción en el exterior. Mire, Colombia gasta 40 millones de pesos, de dólares anuales en promoción turística. Eso no tiene ninguna relación con los 1.000 millones que gasta México, gasta mucho más Chile, Perú, entre Fontur y Procolombia. De manera que si queremos seguir atrayendo, también tenemos que hacer campañas mucho más agresivas en materia de promoción turística. Bueno, es un programa complejo que incluye, como ya lo ve, la infraestructura, la promoción, los estímulos tributarios, la formalización, el régimen laboral y muchos otros aspectos que son las reglas básicas, el marco en el que podría desarrollarse el sector para cumplir las metas que usted tiene previstas. Bien, pasemos a otro sector y es el tema de educación, digamos, cobertura, calidad. ¿Cuál es su propuesta? Y además que este es uno de los temas que también está muy atento a la ciudadanía de a pie. Bueno, no la he presentado aún, sí. De manera que a riesgo de autochiviarme, le comento algunos datos. Sí. Lo más importante es actuar en primera infancia, que es un programa que puso en marcha este gobierno para los niños entre 0 y 5 años. Brindarles una atención integral. Hemos llegado ya a una cobertura de 1.200.000 muchachos y quisiéramos como gran meta extenderla a toda la población. De manera que esa es una primera meta que nos hemos fijado, universalizar este servicio. Luego hemos avanzado también en la construcción de infraestructura, pero hay que conseguir los recursos.
porque no solo es infraestructura para avanzar en los temas de jornada única, es necesario ampliar las plantas de personal y además también acopiar los recursos que garanticen la alimentación si queremos implementar la jornada única. También es necesario actuar en el acceso a la educación superior. Mire, aquí tenemos un régimen muy injusto. 1 de cada 5 muchachos tienen acceso a la educación superior. ¿Y eso qué significa para usted? Digamos, fortalecer la universidad pública, ¿o qué mecanismo? Un componente de varios. Ahí entra la parte tecnológica, ahí entra la educación privada, ahí entra la educación pública, y de manera que tenemos que mirar todo en su conjunto. Es decir, ¿ser Pilo Paga lo dejaría o No, lo abandonaría? No, pues imposible dejarlo, porque los muchachos que ya iniciaron su carrera, ¿cómo les vamos a decir que al segundo año o al tercer año ya se les suspende la beca? Recursos para la Universidad Nacional, por ejemplo. Yo haría extensivo el programa Pilo Paga como lo hicieron en el Ecuador, para formar muchos colombianos en el exterior. A los muchachos más pilos, sí, que entraran no a cualquier universidad, sino a las mejores del mundo, les otorgaban su beca. Pero no para que se fueran a estudiar cualquier carrera en la Universidad de Miami, sino al más selecto club de las universidades del mundo. Y les funcionó muy bien. Y lograron formar cerca de 4.500 muchachos en el selectísimo club de las principales universidades del mundo. Eso sería deseable que lo pudiéramos incorporar también al programa de Pilo Paga. Y le reitero la pregunta, ¿y el tema de la financiación de la Universidad Nacional y el SENA? Bueno, el SENA tiene hoy fuente ya propia de financiación, que son el aporte fiscal. Y el tema de las universidades públicas, mi criterio es que hay que buscar mayor equidad. Mayor equidad porque no todas las universidades públicas reciben la misma per cápita por estudiante y tenemos enormes desequilibrios. La Universidad de Montería no recibe lo mismo que la Universidad Nacional. Y ese es un reclamo que se viene haciendo a todo lo largo del país. De manera que, ¿qué razón hay para que el muchacho que entra a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá reciba la universidad 3 y 4 veces más de al que entra a la universidad pública en Barranquilla? Ninguna razón. Aquí se establecieron unos parámetros que eran las investigaciones, los escritos, pero eso hoy yo creo que hay que reevaluarlo. Bien, pasemos a otro tema, y el tema de salud. Ese sistema que hoy padecen cientos y miles y millones de ciudadanos que no pueden acceder a medicinas, a tratamientos especializados, largas filas en atención prioritaria, citas de meses con especialistas. ¿Qué decirle a la ciudadanía que sufre todos estos males? Bueno, aparte del problema de salud. Bueno, pues muchas cosas. Yo creo que lo primero es saldar la deuda que tenemos con los hospitales, con las clínicas y hospitales. Clínicas. No podemos seguir exigiendo que presten un buen servicio, oportuno y de calidad, que sigan pagándole a los médicos sus salarios si no ponemos en orden el sistema. Y eso implica cubrir la deuda que se ha venido rezagando en los últimos 5 años, por decirlo menos. Pero que esa es una deuda que vale hoy 8 billones de pesos. Uno dice que son 4, uno dice que bueno, son 9, las clínicas digamos, dicen que son 12. Pero yo creo que podríamos zanjar por 8 millones y yo creo que ellos estarían dispuestos a conciliar siempre y cuando reciban el pago oportuno para arrancar de ceros. Lo segundo, si bien ya figura en la ley la igualdad entre el sistema contributivo y el subsidiado, en la práctica no ocurre porque hay un déficit del 13% en recursos que no está colocando el Estado para garantizar igualdad entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Lo tercero, lo que estamos proponiendo nosotros es adoptar un modelo como el de Francia, el de Canadá y muchos países de Europa, que la puerta de entrada al sistema sea el médico especialista en familia. De manera que cada colombiano estará adscrito a un médico especialista, que será quien
haga la rectoría, el gobierno sobre el paciente, con capacidad resolutiva para evitar lo que usted decía, 650,000 tutelas al año, para evitar que sigan la gente teniendo que entrar al sistema a través de las salas de urgencia de los hospitales. Buena parte de los casos podrían resolverse con el médico, no congestionando el sistema, no encareciendo la operación del sistema. De manera que ese es un modelo que yo aquí dejo planteado. Cada colombiano estará adscrito a un médico especialista en familia, con capacidad resolutiva y también con capacidad de remisión. El otro aspecto. Perdón, ¿y dejaría en pie el sistema de la Ley 100 y el tema de EPS? Bueno, no, es que ese sistema, bueno, varias cosas. Frente a las aseguradoras, pues tenemos más de 60 aseguradoras en Colombia. Buena parte de ellas no tienen ni la capacidad financiera, ni tampoco conocen el perfil de riesgo de quienes están asegurados, no brindan un buen servicio. Y lo mismo ocurre con las IPS. 17,000 IPS en Colombia. Eso es algo impensable que hay que reorganizar. Pero en nuestro modelo, el sistema de aseguramiento continúa. Hoy el 98% de la población está asegurada, sí. que eso es un gran logro. Lo que hay es que optimizarlo para que lo primero sea la calidad y la oportunidad en el servicio. Algo que sí hay que hacer es acabar la corrupción, porque la corrupción hoy se queda con buena parte de los recursos de la salud. Mire, los hospitales públicos en Colombia lo son de fachada, porque si usted entra a mirar en qué condición se prestan los hospitales públicos, las imágenes diagnósticas están concesionadas, las intervenciones quirúrgicas concesionadas, las farmacéuticas concesionadas, entonces ya no quedó sino el cascarón. Otro de los aspectos que quiero enfatizar, la salud propiamente pública, las campañas de salud, de prevención, las abandonamos. Y por eso es que no hemos logrado controlar la malaria en el Pacífico, las chagas en los Santanderes, la desnutrición en varios departamentos. De manera que lo que estamos proponiendo, para regresar a su punto anterior, es la integración entre el régimen privado y el régimen público, para que todos compitan y que no se queden unos solo en el contributivo y otros pasando penurias en el régimen subsidiado. Y déjeme decirle dos puntos finales. Usted hablaba de los especialistas. Tenemos una carencia de especialistas de no menos de 5,000 en este momento en Colombia. Es necesario formar especialistas y ahí vamos a necesitar el compromiso de las facultades de medicina, que no están formando sino 2 especialistas en cada área anualmente. De manera que es muy importante que logremos cubrir ese déficit, porque pues hemos llegado a tener unos selecto clubs de especialistas y buena parte de la población o no accede oportunamente. Sí. Y ahí nos va a tocar también hacer un esfuerzo para establecerle la remuneración a los residentes. Es muy injusto que la carrera más costosa en Colombia sea la medicina, la más larga, la más sacrificada, y no reconozcamos un mínimo a los médicos residentes durante el tiempo que se están especializando. Bien, otro tema, y es del que presentó también recientemente en Medellín, y el tema de seguridad ciudadana. ¿Cómo hacerle entender, o más bien, ayudarle a la gente a que no tenga temor cuando salga a la esquina o a tomarse unas cervezas en la tienda del barrio, o que salga del cajero después de una quincena y no le hagan un atraco? ¿Cómo garantizar la seguridad a la ciudadanía de a pie? Bueno, este es hoy uno de los grandes flagelos que tenemos en Colombia. Se han disminuido, por supuesto, enormemente los secuestros, también los homicidios, pero la seguridad ciudadana está hoy en su peor momento. Déjeme le doy las cifras para ilustrarle a quienes nos siguen esta charla. Al año se cometen 3.5 millones de delitos. De todo tipo. De todo tipo. Judicializados y con condena efectiva,
el 1.5. De manera que lo que estamos viendo es que el crimen sí paga. Impunidad total. La gente no denuncia, las denuncias que se presentan no se judicializan y a las personas que capturan las dejan en libertad a las pocas horas. De manera que lo primero es reformar el sistema de judicialización. Yo estoy señalando que el criterio de la reincidencia tiene que volverse un factor clave a la hora de tasar la pena y a la hora de evitar la excarcelación. Es increíble que algunos delincuentes entren 5, 10, 20, 40 veces a la cárcel y que estén quedando en libertad porque en cada crimen que cometen el monto les concede la excarcelación. De manera que la reincidencia tiene que volverse en un factor determinante para no liberar a la gente. Además, la judicialización, una mayor integración entre la fiscalía y la policía. El pie de fuerza sigue siendo insuficiente. Nosotros en este momento tenemos patrulleros del orden de 130 por cada 100.000 habitantes. El estándar internacional es de 300, de manera que carecemos de un adecuado pie de fuerza. Estamos hablando también de la colaboración ciudadana, de restablecer los frentes de seguridad ciudadana, la información útil, oportuna que brinda la ciudadanía, bien procesada, con capacidad de respuesta, es algo muy útil. Los CAIs cumplieron un buen desempeño, pero ya dejaron de ser útiles. Usted encuentra en los CAI 5, 6 personas cuidando el CAI. No se mueven del CAI por no abandonar el CAI. Nuestra propuesta es fortalecer las subestaciones de policía con contingentes conjuntos de fiscalía, jueces y policía para poder atender los casos. Estamos también hablando de integración con el sector privado. Increíble que hoy en Colombia haya 150.000 vigilantes privados ajenos a los problemas de la seguridad en los barrios. Sí, hay que vincularlos ahí a el sistema de tecnología para también integrar las cámaras. Mejor respuesta del 123. El sistema de drones, que así parezca incipiente, está dando muy buenos resultados. La policía aérea, ya la tenemos en Medellín, en Barranquilla, en Cali y en Bogotá, pero hay que extenderla a otras ciudades. El problema de la seguridad en el campo es muy grave, porque el ejército se está señalando que él ya no tiene que ver sino con los problemas de seguridad nacional, y la policía tampoco lo presta. Es necesario fortalecer el contingente de carabineros y hacer un componente mixto con el Ejército Nacional. Ahora, los delitos de mayor impacto. Para el robo de celulares ya tenemos una estrategia que me haría en este momento, el tiempo se nos acaba, sí, pero eso hay manera de controlarlo, controlando la preventa, controlando las tarjetas SIM, controlando muchos otros factores. La microextorsión, a la microextorsión tenemos que darle el mismo tratamiento de la gran extorsión. Es inconcebible que la gente más humilde en las ciudades todos los sábados la vacunan con 10, 15 mil pesitos y nada pasa. El microtráfico. Para el microtráfico también hemos planteado una política que pasa además por encauzar a los jóvenes. Los jóvenes son hoy quienes distribuyen, los utilizan por el tema de inimputabilidad como carne de cañón de las redes de distribución. De manera que para todos estos delitos de mayor ocurrencia hemos planteado un régimen distinto en materia penal, de procedimiento penal. Lo mismo que hay que reformar el sistema de cárceles. Y el penitenciario. Mucho me criticaron la propuesta de acabar el IMPEC, pero yo creo que es necesario. Lo viví como ministro de Justicia. ¿Y es que lo tome el ministerio nuevamente? No, que sea una dirección adscrita a la Policía Nacional. Okay. Mire, usted no puede manejar una entidad que tiene 90 sindicatos, 1.200 guardianes aforados con fuero sindical. Yo lo viví, capturábamos un guardián cometiendo un delito y a las 2 horas nos lo traían aforado. Hay que establecer cárceles de máxima seguridad, aún restringiendo derechos, para que los delincuentes no sigan delinquiendo desde las cárceles. De manera que los retos son enormes, pero los tenemos georreferenciados. Yo le hablaba de 3.500.000 delitos. La mitad tienen lugar en 5 ciudades.
Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla y Cúcuta. De manera que sí es posible controlarlo y al interior de esas ciudades el delito se está concentrando en unos barrios que ya están identificados. Lo que hay es que trazar una estrategia para evitar que eso siga ocurriendo. Bien, pasemos a otro tema y el tema de justicia, cartel de la toga, corrupción en la misma, aprovechando que estamos que ya arrancó la vacancia judicial y que están atiborrados todos los juzgados de procesos y nada ocurre. A ver, ¿qué hacer? ¿Es un asunto de recursos solamente o de qué? Bueno, no, es un componente. Yo en el año 2010 llevé al Congreso una reforma que creo que si se hubiera aprobado no estaríamos viviendo las circunstancias que se están presentando en el día de hoy. Partía de 3 principios. Seguridad jurídica, que es algo que hoy todo el país reclama en todas las esferas. Y eso tiene que ver con que aquí cada juez interpreta la ley. Hace su propia jurisprudencia. Hace su propia jurisprudencia. Tenemos que sentar el precedente judicial como fuente obligatoria en materia de interpretación de la ley. Y eso nos va a permitir unificar la jurisprudencia, tener certeza sobre la forma en que fallan los jueces. Eso también tiene que ver con organizar los temas de tutela. Resolver de una vez por todas si son las jurisdicciones especializadas los órganos de cierre o es la Corte Constitucional y bajo qué circunstancias. Por ejemplo, las leyes penales y fiscales deberían tener casi que el carácter de estatutarias para que no entren a regir, sino después de que pasen el control de constitucionalidad. El segundo pilar, porque ya lo veo mirando el reloj, descongestión y acceso. Sí. Es necesario. Aquí los colombianos tienen que tener fallos de primera instancia y en algunos casos de única instancia en términos de meses. Sí, rápidos. Ya dimos un gran paso. Un fast track judicial. El nuevo Código de Procedimiento Civil y Comercial, el nuevo Código Contencioso, incorpora principios de oralidad, de inmediatez en la prueba, de concentración en la prueba. Hay que implementar estos códigos. Y el tercero, una adecuada administración de la rama. Yo proponía en el año 2010 eliminarle las funciones nominadoras a las altas cortes, que tanto daño les han hecho, establecer la inhabilidad permanente para quienes terminan su periodo en las cortes no tengan que salir a litigar nuevamente, ni a ejercer política. O la famosa que sea el lugar de llegada y no el de tránsito. Que sea el lugar de llegada y que cuando terminen se vayan con una pensión adecuada y no estén obligados a volver a tener que salir a litigar. Proponía la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, proponía una gerencia muy fortalecida que administrara adecuadamente los recursos de la rama. Bueno, y el plan que vamos a lanzar en la tercera semana de enero en materia de justicia incorpora nuevamente estos criterios y los amplía a muchos otros problemas que evidenciamos hoy tiene la justicia. Mire, uno de los pilares será la economía y el otro el de la justicia. Después vendrán todos los demás programas. Y dentro de esos, después vendrán otros programas, el tema de corrupción, que tanto afecta, mina y emberraca a la gente. Sí, pero mire, yo he luchado toda mi vida en ese frente. No en vano soy autor de los 2 estatutos anticorrupción, que no se aplican, pero que contienen un arsenal de normas que de entrar en vigencia controlarían enormemente la corrupción. Y no solo es un problema de normas. Yo tuve la responsabilidad de ejecutar en los programas de vivienda, de agua potable y de infraestructura la más enorme suma que se haya contratado en Colombia y no tengo una sola investigación. Sí es posible, como lo hicimos en vivienda, casa entregada, casa pagada, eliminamos los anticipos, eliminamos las adiciones, establecimos el pliego tipo, de manera que con buen ejemplo y con prácticas correctas sí es posible ejecutar los recursos en la administración pública con 0 corrupción y gran confianza del sector privado. Muy bien, pasemos a temas políticos. Usted presentó 5.5 millones de firmas.
¿Con qué propósito lo hacía? Porque solamente necesitaba menos de 400.000 para poder inscribirse como candidato por firmas, ya que dejó atrás el partido Cambio Radical, que es su propio partido. Bueno, lo hicimos, pues inicialmente no nos habíamos fijado estas metas. Solo queríamos cumplir con la norma legal. Que eran menos de 300... Eran 400.000, pero sí, una margen de las firmas no resultan aptas, de manera que nos habíamos fijado una meta de 800.000. Y cuando lanzamos esta campaña, pues miles y miles de voluntarios se vincularon a lo largo del país. ¡Qué sorpresa! Cuando a las 3 semanas ya habíamos sobrepasado el 1.000.000 de firmas. Y luego entonces nos fijamos una meta de 2 millones y también la alcanzamos a la semana siguiente y luego llegamos a 4. Digamos que quería medirse de alguna forma. No, pero no, para nosotros mismos fue una sorpresa. Y luego llegamos a 5 y luego a 5.800.000. Dejamos 5.500.000 en la registraduría, 300 las eliminamos porque o estaban escritas. Hicieron su propio filtro allí. Y, sí, tuvimos unos grafólogos que dijeron estas probablemente no sean válidas, pero nunca nos habíamos fijado esa meta. De manera que para nosotros fue una sorpresa y aprovecho a quienes me estén viendo que hayan tomado la decisión de acompañarnos con su firma, mi agradecimiento, de verdad lo expreso con el corazón. Para mí son unas personas que con su firma no solo validaron el proceso de inscripción de mi candidatura, sino además cada colombiano que firmó ahí, yo guardo la esperanza de que eso sea un mandato. Bien, eso le iba a preguntar. De todo corazón, dígame, de esas 5.5 millones de personas, ¿cuántos creen que va a votar por usted? Pues difícil saberlo, guardo la esperanza de que todas, por supuesto. Muy bien. Pues algunos lo hicieron, ya conocían los programas, otros los vienen a conocer. 19 programas más serán difundidos entre enero y marzo. Y yo guardo la esperanza de que todos quienes me acompañaron con su firma, a quienes nuevamente les agradezco, entérense de las propuestas, entren al fondo de las mismas, estén pendientes porque a partir de la segunda semana de enero iremos entregando muchas otras, en los temas mineros, en los temas medioambientales, en los temas agrícolas, en los temas de deporte. Esa recolección de firmas tuvo muchas críticas también por diferentes sectores, entre ellas de algunos senadores que dicen, por ejemplo, que utilizaron oficinas públicas para recoger sus firmas. No hubo ninguna oficina pública en Colombia a quien yo solicitara la recolección de firmas. Mire, el caso más emblemático fue el de Barranquilla, que se indicaron de que la seccional del SENA en Barranquilla había ayudado a recoger firmas. La seccional del SENA está en manos del senador Benedetti, imagínense si iba a poner, a recoger firmas para mí. De manera que muchos contradictores, cuando vieron el crecimiento de estas firmas, salieron a divulgar noticias falsas, probablemente para minimizar la aceptación que esto tuvo. Que el fiscal general de la Nación se haya puesto a recoger firmas, pues imagínense, eso no es posible. Y además yo sí tengo una buena relación con el fiscal. Y mire usted, qué bien lo ha hecho, destapando la corrupción en todas las esferas de la vida nacional y aún de varios miembros de Cambio Radical que están hoy siendo imputados, como lo están siendo de todos los demás partidos, porque el problema de la corrupción aquí permeó a todas las organizaciones políticas independientemente del color o de las ideas que profese. Es decir, que a partir de eso usted arranca de tajo que el fiscal esté, como dicen algunos, trabajando para usted, para su campaña. Pero no está trabajando, por el contrario, cada captura que hace el fiscal, cada imputación de cargos, eso es un factor que me afecta, porque la gente que se está viendo judicializada, pues asume, porque eso hizo carrera y nada más injusto. Desde el momento en que se posesionó el fiscal general de la Nación, asumimos un compromiso. Ni yo le hablo de los temas de la fiscalía, ni él acepta que yo le trate ningún tema del ejercicio de sus funciones. Sana práctica, no de otra manera hubiéramos podido tener una relación.
Encuestas. Este fin de semana se conoció una encuesta del el diario El Tiempo en el que usted se ubica en la cuarta posición con 9,3% en la intención de voto y encabeza Fajardo con 15,7%, luego sigue Iván Duque, que es del Centro Democrático, con 11,3%, que luego de la disputa interna del Centro Democrático de los 5 candidatos pasó a él, y luego de tercero Petro con 9,9% y usted cuarto. ¿Cuál es su impresión sobre, bueno, que está, sobre el pelotón está muy cerca, pero mire usted lo equívoco de las encuestas. A ver. Este domingo ganó Piñera en Chile y las encuestas daban un empate técnico. Al igual que se equivocaron hace 4 años cuando daban por ganador a Mocus y el presidente Santos, hace 8 años, y el presidente Santos lo aventajó en más de 2 millones de votos. De manera que este pelotón a que usted hace relación con tan poca diferencia entre unos y otros, yo creo que si bien consulta una realidad, pues no es algo exacto, porque muchas de estas encuestas no se hacen sino en 4 ciudades, no incorporan la parte rural, y esto hasta ahora está arrancando. Coaliciones. Hay unos integrantes del Centro Democrático, o más bien del uribismo, que le han ahí tentado un poquito a que véngase para acá o nosotros. A ver, ¿cómo es el tema? Si quisiera alguna coalición. Bueno, no, esto hasta ahora está arrancando. Está arrancando, sí, teniendo eso de presente, pero tenemos mirando la bola de cristal hacia el futuro. Tenemos de por medio la elección de Congreso, tenemos todavía muchos meses. Sí. Es que mire, la campaña diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, 6 meses tenemos para divulgar las ideas, para animar a los colombianos a que nos den su respaldo. Para mirar qué coalición ocurre. Lo que sí ha ocurrido es la alianza ya de sectores muy radicales de la izquierda colombiana. Eso genera un hecho político. Ya de hecho lo tuvo en la formalización del señor Fajardo con Robledo, con Claudia López, la solicitud del doctor de la Calle a ser parte de esa coalición. De manera que yo, para contestarle su pregunta, sí veo que la izquierda colombiana ha ido creando puentes y probablemente lleguen con una fórmula unitaria. Es decir, convirtiéndose en una amenaza para su eventual amenaza no, llegarán con una fórmula unitaria, ya hicieron el proceso de decantación. Sí. Y de este lado, digamos del centro derecha, pues mi convencimiento es que también tendremos que sentarnos a conversar para llegar a unos puntos en común que nos permita, y así lo esperamos todos, quienes vemos en esa coalición de izquierda una amenaza grande, poder llegar y construir confianza. No me pregunte cómo será eso ni cuándo, porque no ha habido ningún contacto formal. Porque hasta ahora, como ya lo hemos dicho varias veces, estamos en el arranque. Pero yo estaría dispuesto a sentarme a conversar con sectores que me sean afines en la estrategia de construir una gran alianza de centro. Pero teniendo de presente que usted va a la cabeza o puede impulsar a otra. No, pues cuando uno está dispuesto a conversar, tiene que estar dispuesto también a aceptar. Hoy, ¿qué puede decir de Cambio Radical? Digamos, muchos investigados, un partido que no usó para su candidatura a la presidencia, pero que lo sigue apoyando. Hoy, ¿qué puede decir del futuro, del presente? No, pues y futuro que les deseo mucho éxito en la próxima elección de Congreso. Yo creo que lo van a tener y mucho voy a requerir si quiero sacar adelante un programa tan ambicioso del apoyo del Congreso, es la gobernabilidad. Para todos los programas que estoy planteando, voy a llevar al Congreso enormes reformas que mucho me gustaría que se tramiten con celeridad. Usted habla en tercera persona de Cambio Radical, pero al final dice que sí, porque de ellos y de muchos otros, para consolidar una mayoría absoluta que me haga viable el trámite de las reformas. Pero mire, Cambio Radical desde el año 2010, y de eso ya van a ser 8 años, yo abandoné su dirección y nunca he regresado a ella. Hoy está en muy buenas manos con Jorge Enrique Vélez, que es un gran dirigente y quien
le presentó al país unas listas muy atractivas. Por último, usted perteneció al gobierno Santos, después salió para aspirar a la presidencia, pero salió con críticas al proceso de paz y hoy en su discurso también hace referencia a varios proyectos importantes para el gobierno, su infraestructura, crecimiento, que son del gobierno Santos. A ver, ¿cuál es la postura? ¿Sobre qué tema lo quiere en concreto? Es decir, exactamente critica el tema paz, pero también se soporta en avances en temas de infraestructura. ¿Cuál es su posición? Pero por eso le dije, ¿sobre qué tema? Bueno, pues que es no, un no, todo. No, digamos, no es digamos, un porque todo. reúne es un sí todo y y un le no. explico por qué. Yo tengo cierto sentido autocrítico y lo tuve al interior de gobierno y lo expresé en varios consejos de ministros sobre algunas equivocaciones que creo se cometieron en el gobierno. Okay. De manera que no es un todo. Yo fui sumamente crítico de las 2 reformas tributarias, fui muy crítico del manejo económico, lo sigo siendo. En los temas de infraestructura, reconozco que el gobierno dio un gran salto. Yo tuve la responsabilidad de orientar ese programa. Sí. En los temas de paz, al interior del gobierno y antes del referendo, yo hice público mi respaldo, como lo sigo creyendo. Yo no haré trizas los acuerdos de paz. A mí me parece muy útil que esa organización se haya desmovilizado, haya entregado las armas y esté dispuesto a reincorporarse a la vida civil. Fui crítico de algunos aspectos que por fortuna la Corte Constitucional recientemente corrigió y el Congreso aprobó. Ninguna razón hay para que quienes recibieron los beneficios por haberse desmovilizado vuelvan a reincidir sin ninguna consecuencia. Reincidente de esa organización que vuelva a cometer delitos, lo primero es que tiene que perder los beneficios, aún el de la no extradición. Fui crítico también de la forma en que iba a ser tratado el espinoso tema del narcotráfico. Ya la Corte enmendó eso cuando dijo que el delito de narcotráfico no es un delito continuado. Fui crítico de algunas personas que estuvieron negociando en La Habana y luego terminaron como disidentes al frente de estructuras criminales que siguen hoy operando el negocio del narcotráfico. Pero sobre lo básico, que fue la desmovilización, la entrega de las armas, yo comparto que eso también fue un gran logro. De manera que en todo gobierno hay aciertos, hay desaciertos. Yo le reconozco al gobierno los aciertos. En esta misma entrevista, lo de primera infancia, los logros y los aciertos y los avances que tuvo el tema de la salud. Por supuesto, los temas de vivienda, que fue una política que se puso en marcha en este gobierno, los temas de infraestructura. No así el manejo que tuvo el sector minero-energético, para señalar también algo que yo he cuestionado enormemente. De manera que la crítica no puede ser ni generalizada ni el aplauso generalizado. En todos los gobiernos se cometen errores y se tienen aciertos y lo que hay es que tener la suficiente capacidad para ser también autocrítico, así se haya pertenecido a un gobierno, y reconocer los errores y tratar de enmendarlos. Y también continuar impulsando las políticas que fueron acertadas. Candidato, en Chile existe la tradición de que el presidente entrante invita a un desayuno al presidente saliente. ¿Usted invitaría a desayunar al presidente Santos de eventualmente llegar a la Casa de Nariño y a qué lo invitaría a desayunar? No, por supuesto lo invitaría. Yo tengo muy buenas relaciones con el presidente Santos y desde que me retiré del gobierno nos hemos reunido en varias oportunidades. Entre otras cosas, yo le guardo agradecimiento. Un programa como el de la vivienda gratuita, que el año entrante habrá entregado 450,000 unidades. Un programa como el de la infraestructura. Un programa como el del agua potable, que entregó 2.500 proyectos terminados. Ninguno de esos programas hubiera sido posible si yo no hubiera tenido el apoyo permanente del presidente en la
consecución de recursos, en el trámite de las iniciativas que le dieron origen, de manera que yo guardo unas magníficas relaciones con el presidente y quisiera que el próximo gobierno pueda ir superando toda esta polarización que hoy vive el país tan aguda, confrontacional. Tenemos tantos problemas para resolver en el futuro que no podemos seguir tolerando esta pugnacidad y esta confrontación. Lo invitaría a desayunar y no en una oportunidad, sino en varias ocasiones. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por estar con Jair. nosotros. Hasta aquí nuestro Facebook Live de quienique.com, porque este es el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.